Regresando al tema que nos ocupa, cuando hablamos de modelar, la idea sería precisamente identificar cuáles son los patrones de y las estrategias mentales que un líder sigue para después estos poder enseñárselos a aquellos que identifiquemos como líderes potenciales. Básicamente, lo que se busca es enriquecer su percepción. Lo que vamos a trabajar es el factor psicológico. Se dice que entre el 80 y 85% del éxito tiene que ver con aspectos psicológicos. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Algunas personas, en sus patrones de pensamiento, ante ciertas situaciones, suelen ver problemas, mientras que un líder puede ver oportunidades. Algunas personas, en sus patrones de pensamiento, ante ciertas situaciones, puede ver la posibilidad de crecimiento, mientras que para otros son obstáculos que le impiden crecer. Lo interesante sería entonces conocer de qué manera y cómo piensa un líder para después enseñárselo a aquellos que identifiquemos como líderes potenciales. Las estrategias mentales son precisamente qué secuencia sigue un líder para llegar a determinados resultados. Entonces, aquí estamos hablando, cuando hablamos de modelar, que vamos a abarcar lo siguiente. Vamos a modelar no solo el aspecto de conductas, sino también el aspecto de sus estrategias mentales. Anthony Robbins, que es otro de los exponentes de la programación neurolingüística, dice lo siguiente: todos en algún momento hemos tenido a un ídolo y entonces intentamos imitarlo o modelarlo. La primera acción que la mayoría de nosotros hemos llevado a cabo cuando tenemos a un ídolo es tratar de vestir y movernos como él. Estaríamos hablando aquí del nivel fisiológico o de conductas. Sin embargo, Anthony Robbins dice, si bien es cierto esto puede ser útil, sería más interesante conocer cuál es la sintaxis mental de esa persona para llevarlo a actuar de la manera como actúa. Es entonces esta parte la que puede complementar el liderazgo reproductor. No es solo haz lo que yo hago. También es piensa como yo pienso. Si realmente entonces quieres crecer, recuerda esto. No puedes hacerlo solo. Necesitas el apoyo de otros. Y para lograrlo es necesario considerar a los seres humanos. Cuando hablamos de que si realmente quieres crecer, necesitas a otros para lograrlo, esto tiene su máxima expresión en el network marketing. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros realmente queremos crecer en el negocio, necesitamos contar con elementos que nos permitan y nos ayuden a crecer. Sin embargo, aquí hay un punto importante. Si queremos crecer en nuestro negocio, necesitamos formar líderes. Para muchas personas es muy difícil poder en un momento dado interactuar con todos los integrantes de su red. Sin embargo, todas las personas tienen necesidades. En la medida en que podamos satisfacer esas necesidades, nuestra red puede funcionar de mejor manera. Nosotros solos no podemos satisfacer esas necesidades. De ahí la importancia de formar líderes para que ellos puedan satisfacer y hacer las veces de ti. Vamos a reproducir liderazgo. ¿Qué sucede cuando tú reproduces líderes? Bueno, que esas personas a las que tú comienzas a formar hacen las veces de ti. ¿Qué quiere decir esto?
en muchas ocasiones van más allá de donde tú puedes ir, pero lo más importante es como si tú tuvieras la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Lo que estás haciendo es reproducir tu liderazgo. Además, esto genera algo que podemos decir es un efecto multiplicador. En el enfoque inicial, cuando hablamos de liderazgo, decíamos que ese tipo de liderazgo se encarga de generar seguidores. Decía yo que esto es un efecto de suma. Cuando hablamos del liderazgo reproductor, cuando se forman líderes, se crea no una suma, sino un efecto multiplicador. Y es aquí donde aparece el efecto de apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto de efecto de apalancamiento? Bueno, finalmente, que tienes la posibilidad de con un menor esfuerzo generar un mayor impacto. Tú vas a apalancarte a través de todos tus líderes. Cuando tus líderes comiencen a trabajar junto contigo, el crecimiento de tu red va a ser exponencial. Después de todo lo que he comentado, un aspecto importante sería preguntarte, ¿qué tipo de gente te rodea? ¿Es la gente que te ayuda a crecer o es gente que te limita? Esto no quiere decir que nos vayamos a deshacer de los integrantes de nuestra red. No. Lo que es considerar cuáles son aquellas personas que pueden ayudarnos a que nuestra red crezca con más facilidad y más rapidez. De ahí entonces que la tarea fundamental, si quieres que tu negocio crezca realmente, es identificar a la mejor gente, conseguirlos y retenerlos. Alguien podría decirme, oye, pero ¿dónde consigo esa gente? No es una tarea fácil. De ahí lo importante de tener la habilidad, pero sobre todo de tener la disposición para comenzar a formar líderes. Una vez que los has identificado, es importante que los ayudes a crecer, que los desarrolles. Esto te va a permitir convertir a esas personas en verdaderos líderes. Guiar liderazgo en potencia. Aunque no son todos, aquí voy a presentar este aspecto que me parece importante. La regla del 80-20. Dice, aunque todos pueden, no todos quieren asumir el liderazgo. De ahí entonces que esta regla de 80-20 sea considerada y utilizada por nosotros. ¿Qué nos dice esta regla? Nos plantea que el 80% de los resultados de nuestro negocio lo produce el 20% de las personas de nuestra red. Es ahí donde nosotros debiéramos fijar nuestra atención, en esas personas que están generando el 80% de nuestros resultados, en ese 20%. Me he encontrado con el caso de que muchas personas, cuando empieza a crecer su red, quieren dedicar todo su tiempo con todos y cada uno de los integrantes de esta red. Esto lo único que hace es generarles desgaste, reducir la velocidad de crecimiento y obtener resultados pobres con la consecuente frustración. De ahí lo importante de trabajar para formar líderes. Ese 20% puede comenzar a trabajar con aquellos que aún no han asumido la actitud ni desean actuar como verdaderos líderes. Entonces, aquí viene una idea de la que nos habla y en alguna ocasión he escuchado a Jim Rohn decir, ¿quién merece tu tiempo? Dedica tu tiempo a aquellos que realmente se han ganado el derecho de estar contigo. Dedica tu tiempo a aquellos que realmente están interesados en crecer y obtener mejores resultados. Insisto, es ese 20%. Pero, ¿cómo podemos identificar líderes potenciales? Estos son algunos de los criterios, no son todos. Sin embargo, estos criterios pueden ayudarte a identificar
aquellos que podrían ser los líderes de tu red. El punto número 1 es deseo. ¿A qué me refiero? El deseo intenso por crecer y el gusto o el interés por asumir liderazgo. Si no existe en la persona deseos por crecer o interés, difícilmente van a poder transformarse en líderes. Tú y yo seguramente conocemos gente con capacidad y con potencial, pero que no está dispuesto a asumir el reto, ni tampoco pagar el precio para convertirse en líderes. Entonces, el primer criterio es identifica cuál de tu gente realmente tiene deseos, tiene hambre de crecer y está dispuesta a asumir el reto de ser un líder. El segundo criterio es la acción. La persona debe estar enfocada a actuar. En muchas ocasiones hay gente que sabe mucho, pero piensa demasiado antes de actuar. Hay que tener mucho cuidado con esta gente. La idea es buscar a aquellas personas que aprenden y buscan poner en práctica inmediatamente aquello que aprenden. Posiblemente tengan errores. Sin embargo, esos errores muy probablemente lo van a robustecer y le van a hacer aprender más y caminar más rápido. Ya tenemos aquí dos criterios, el deseo y la acción. Que quiera y que esté enfocado a actuar. 2. Compromiso. Entiendo por compromiso básicamente la capacidad de responder a las promesas y a los compromisos que se han establecido. Básicamente cumplir con aquello que prometiste y cuando no es posible, tener la capacidad para dar la cara asumiendo las consecuencias de no haber logrado cumplir. Compromiso es el tercer criterio. Vamos sumando deseo, acción y compromiso. Un cuarto criterio es buena actitud. Se habla mucho y se han hecho estudios acerca del optimismo. De hecho, hubo un estudio que se realizó con una serie de vendedores. Se cuenta que hace algunos años, las compañías de seguros en Estados Unidos evaluaban rigurosamente a los candidatos a agentes de seguros. Quien no lograba pasar aquel examen, que estaba básicamente destinado a evaluar conocimientos técnicos relacionados a la venta de seguros, quien no lograba pasar ese examen no era aceptado. Sin embargo, algunos años después de haber escuchado un estudio de un psicólogo apellidado Seligman, que es, se dice, el padre de la psicología positiva, se decidió hacer un cambio en la manera de seleccionar a los agentes de seguros. Un punto importante que se consideró para poder aceptarlos era que fueran personas realmente optimistas, aun cuando no hubieran alcanzado el puntaje esperado en el conocimiento técnico. Una vez que fueron aceptadas estas personas, se les dio seguimiento durante algún tiempo y se logró observar que ellos eran capaces de obtener mejores resultados aún que aquellos que estaban mejor preparados técnicamente. Luego entonces se llegó a la conclusión de que un aspecto importante para aquellas personas que están interesadas en obtener resultados y logros en el área de las ventas era el optimismo. Yo me atrevo a pensar que no solo en el área de las ventas, sino en la vida en general, aquel que tiene optimismo puede alcanzar más grandes logros. Y ojo, aquí quiero hacer una observación. Cuando hablo de actitud, hablo de ser positivo y ser optimista. En muchas ocasiones, hay algunas personas que cuando se habla de optimismo y ser positivo, inmediatamente se imaginan a una persona que niega la realidad, aquel tipo de persona que siempre está diciendo todo está bien y no hay ningún problema. No hay nada más lejos que eso de lo que yo considero una persona positiva y optimista.